El propósito principal de esta NIF es definir los lineamientos para el reconocimiento contable de las provisiones, los criterios de revelación de los activos y pasivos contingentes y los compromisos, garantizando que la información reflejada en los estados financieros sea clara, sea confiable y sea útil para la toma de decisiones. El alcance de esta NIF nos indica que es aplicable a todas las entidades que emiten estados financieros en los términos establecidos de la NIF A3, que es las necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Las provisiones, los pasivos contingentes y los compromisos son elementos fundamentales de la contabilidad financiera que requieren un tratamiento específico según las normas de información financiera. En esta NIF se explican sus diferencias, criterios de reconocimiento, evaluación, presentación y la revelación. Respecto al activo contingente, tenemos su definición, la cual es que surge de situaciones inciertas que pueden generar beneficios económicos para la entidad en un futuro. Su reconocimiento en los estados financieros solo ocurre cuando existe certeza razonable sobre su obtención y ciertas características del activo contingente es que representan un posible beneficio económico futuro cuya existencia depende de eventos inciertos. Por otro lado, tenemos el pasivo contingente, el cual representa una posible obligación derivada de sucesos pasados, cuya existencia dependerá de la ocurrencia o no de algunos eventos futuros que también son inciertos. Su tratamiento contable, al no cumplir con los requisitos para su reconocimiento contable, únicamente se informa en las notas en los estados financieros. Una de sus características es que su existencia está condicionada a la ocurrencia de eventos futuros que no están bajo el control total de la entidad. El compromiso es un acuerdo para realizar acciones futuras que no cumplen con los criterios para ser considerado un pasivo, una provisión o una contingencia. En este caso, no genera una obligación inmediata. Su revelación es necesaria cuando implica impactos económicos significativos. Asimismo, pues para la revelación, pues debe estar revelado en las notas de los estados financieros cuando ésta tenga impactos económicos importantes dentro de la entidad. Continuamos con la provisión, que en definición es un pasivo caracterizado por la incertidumbre que existe en el monto o en la fecha de pago de los recursos necesarios para su liquidación. Su reconocimiento contable se basa en la probabilidad de que la entidad se desprenda de recursos económicos y asimismo se diferencia por la incertidumbre que existe sobre el monto exacto o la fecha en que se precisa el pago. La principal diferencia que vamos a encontrar entre las provisiones y otros pasivos, por ejemplo, los pasivos financieros y las cuentas por pagar, radica principalmente que existe una incertidumbre sobre el monto o el momento del desembolso. En cambio, en las primeras mencionadas sí se conoce tanto el monto como la fecha determinada de pago. La diferencia entre provisiones y pasivos contingentes consiste en que las provisiones se diferencian de otros pasivos en que existe incertidumbre sobre el monto o el momento del desembolso, y los pasivos contingentes no se reconocen porque dependen de la ocurrencia de un evento futuro, como ya lo mencionamos, que es incierto. Diferencia entre compromisos y pasivos contingentes. Los compromisos en este caso no son pasivos ni provisiones porque no representan una obligación presente de pago, sino acuerdos para realizar transacciones futuras que pueden afectar la liquidez de la entidad. Para que se pueda reconocer una provisión, deben de cumplirse simultáneamente los siguientes tres criterios. El primero de ellos es que sea una obligación presente, lo cual quiere decir que la obligación sea de un evento pasado. El siguiente es la probabilidad de desembolso, que se refiere a que la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos para su liquidación. Y el tercero es que sea una estimación confiable del monto de la obligación. Para la evaluación de las provisiones tenemos que en la evaluación inicial el importe de la provisión debe representar la mejor estimación posible del desembolso necesario para liquidar dicha obligación. Si existen múltiples desenlaces posibles, lo mejor que se debe hacer es ponderar la probabilidad para determinar un valor razonable. Para su evaluación posterior tenemos que las provisiones deben revisarse periódicamente de forma tal que, si es necesario realizar un ajuste, este mismo se haga.
Si la estimación cambia, la provisión también debería modificarse para reflejar la nueva realidad. Y si la obligación ya no es probable, entonces esta también debe de revertirse. Contingencias sin compromisos. Los compromisos representan acuerdos futuros sin una obligación presente. Aunque no generan registros contables, deben revelarse en notas cuando su impacto financiero sea relevante, especialmente si derivan de contratos onerosos. Respecto a las normas de evaluación de las contingencias, tenemos que los pasivos y activos contingentes no se reconocen contablemente, ya que estos dependen de eventos futuros que son inciertos. Sin embargo, si un pasivo contingente se vuelve probable y cuantificable, debe de convertirse en una provisión. En cuestión de la presentación en estados financieros, se encuentra lo que sería el estado de situación financiera. En este caso, las provisiones deben presentarse por separado del resto de los pasivos, clasificadas en corto o largo plazo o en base en su exigibilidad, de acuerdo con lo establecido en la NIF B6. Por otra parte, los reembolsos esperados. En este caso de que se espere recibir algún reembolso, este debe presentarse como un activo, con base en la NIF C3, cuentas por cobrar, como otra cuenta por cobrar en forma separada de la provisión. Por último, en la cuestión de agrupación, las provisiones deben agruparse o separarse dependiendo de su importancia relativa. Presentación en el estado de resultados integral. En este caso, el gasto por provisiones, la entidad debe presentar el gasto por provisiones reconocidas, así como en su caso el ingreso por el activo reconocido por reembolsos en el concepto que considere más adecuado. También está el ajuste al valor presente. El ajuste al valor presente de las provisiones efectuadas durante el reconocimiento posterior debe presentarse como parte del resultado integral de financiamiento. Para la revelación de las provisiones, se debe de incluir una explicación sobre la naturaleza de cada tipo de provisión relevante, así como una descripción de los eventos que le dieron origen, las incertidumbres asociadas a su evaluación y la expectativa sobre la liquidación del pago de la misma. Cuando existan reembolsos, ya sean parcial o totalmente, la entidad debe revelar el monto esperado del reembolso y la entidad responsable del mismo. La revelación de contingencias nos indica que las entidades deben de revelar información sobre sus pasivos contingentes, lo cual incluye su naturaleza, que es la descripción detallada del tipo de contingencia, el efecto financiero, que es la estimación del posible impacto económico, y su probabilidad, que es la evaluación de la posibilidad de la ocurrencia. En cuestión de la revelación de los compromisos, las entidades deben revelar información sobre compromisos significativos que pueden afectar su situación financiera, como contratos de arrendamiento no cancelables, acuerdos de financiamiento o compromisos con proveedores. Como conclusión, tenemos que las provisiones juegan un papel fundamental en la contabilidad al reconocer obligaciones presentes con incertidumbre en su monto o fecha de pago. Su adecuada identificación y evaluación nos permiten reflejar de manera confiable las obligaciones económicas de una entidad, asegurando que los estados financieros presenten una imagen fiel de su situación financiera. La actualización periódica de las provisiones es esencial para mantener la precisión de la información y garantizar decisiones empresariales bien fundamentadas. Parte de nuestras conclusiones también es que las contingencias son eventos inciertos cuyo impacto financiero depende de situaciones futuras. La correcta identificación y revelación de pasivos y activos contingentes permite que las empresas puedan informar a los usuarios de los estados financieros sobre riesgos potenciales y oportunidades que aún no pueden ser reconocidos contablemente. También es importante saber que mantener un adecuado control sobre estos elementos garantiza una gestión prudente y responsable que evita sorpresas financieras inesperadas. En conclusión, los compromisos representan acuerdos que, aunque no generan una obligación presente, pueden tener un impacto significativo en la situación financiera de una entidad. Su revelación en notas a los estados financieros es fundamental para ofrecer transparencia a los usuarios de la información financiera y permitir una adecuada toma de decisiones. Si bien no constituyen pasivos o provisiones, su adecuada identificación y comunicación ayudan a prever posibles afectaciones a la liquidez de la empresa a futuro.